damos la más cordial bienvenida al embajador de Colombia en nuestro país, el excelentísimo señor Víctor Rengifo. Buenos días, embajador. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Gracias, Vladimir, y muy buenos días, Mario. Y pues bueno, como siempre, un gusto estar en su programa. Muy amable. Muchas gracias. Gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar, su opinión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, la posición del gobierno colombiano, que es muy similar a otros gobiernos de América Latina con sus matices. Pues sí, no, sobre el asunto electoral, pues hay unas instituciones establecidas, unos procedimientos, unas normas. Somos muy respetuosos de la soberanía, de la autodeterminación de Venezuela en ese sentido. Y pues ya hemos expresado mediante comunicados junto a otros países, otros entes multilaterales, lo que pensamos al respecto. Yo sí, pues aprovecho y gracias por la invitación, reitero, referirme o mejor, convocar al diálogo, a la paz entre los venezolanos. Creo que fue con usted cuando por primera vez tuve la oportunidad de dirigirme a los venezolanos hace un año atrás. El año entrante estoy cumpliendo un año de misión aquí en Caracas y hacía referencia cuando me preguntaron sobre la Venezuela, la Caracas que abandoné o que dejamos de visitar desde el 2008. Y yo dije, y lo reafirmo, que pues lo que más me llamaba la atención era la capacidad de diálogo, de reencuentro en que habían avanzado los venezolanos. Ese espíritu, esa voluntad de dialogar en medio de las diferencias se mantienen, no hay sociedades homogéneas y hay sociedades diversas, ¿no? Y las latinoamericanas pues somos muy especiales en eso. Y abogué porque se mantuviera esa diferencia. Ha sido muy gratificante, muy importante estar en muchos escenarios, acá en almuerzos, en recepciones, en encuentros donde participan sectores diversos, empresariales, políticos, sociales de la sociedad venezolana, y encontrar que pese a puntos de vista aparentemente contradictorios, todo se enmarca dentro de un espíritu de diálogo, de animar, de animar a reconstruir, en animar a avanzar. Yo este mensaje se lo quiero ratificar hoy, reiterar a los venezolanos, a los colombianos que hacen presencia y de diálogo, de reconciliación. Sí sabemos los colombianos que llegaron acá escapando, huyendo de un conflicto. Aquí han sido acogidos durante décadas, millones de colombianos. Y sabemos lo caro que es mantener un espíritu y alcanzar los grados de reconciliación y de paz en el cual estamos comprometidos en nuestro país. Entonces, sea esta la ocasión para reiterar este llamado, esta convocatoria a desarmar los espíritus y cambiarlo hacia el espíritu de confrontación y mejor enfocarlos hacia el diálogo, hacia la paz. No hay ningún mejor escenario de superar los conflictos que con el diálogo. Todos los conflictos en el mundo, en la historia, confluyen y terminan en un escenario de diálogo, de ponerse de acuerdo. Y creo que ese es un bien común, y no solo venezolano y colombiano, un bien común de la humanidad. Entonces, pues estamos empeñados y reiteramos ese mensaje a venezolanos y a los colombianos que residen en Venezuela. Buenos días, señor embajador. Mucha paz y mucho diálogo. Sí, Mario, buenos días. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Usted ha hablado con mucha autoridad por la experiencia colombiana de muchas décadas de confrontaciones, de conflictos sangrientos, armados, que han desembocado finalmente en procesos de negociación y de paz admirables verdaderamente por sus resultados. Con la ayuda de Venezuela, entre otros, ¿no? Con la valiosa ayuda de Venezuela. Y en este caso, los venezolanos también estamos contando con la ayuda de Colombia. El presidente Petro ha sido muy categórico en cuanto a la defensa de los derechos democráticos civiles del pueblo venezolano. Sé que el tema de la negociación ha sido muy caro, muy importante para su gobierno. Y le quisiera preguntar hasta donde usted pueda responder, porque entendemos
digamos, los protocolos y la dinámica diplomática. ¿Hay algún contacto o alguna gestión directa que esté haciendo el presidente Petro ante el presidente Maduro, ante el gobierno venezolano, para propiciar un diálogo en este momento crítico? No de ahora, gracias Mario por la pregunta, muy importante. No de ahora, de siempre. Hay un diálogo permanente entre los cancilleres Luis Gilberto Murillo e Iván Gil, no de ahora, ¿no? Sino de siempre. El interés del presidente, que a diario pregunta por los asuntos de Venezuela. Este país es muy, muy, muy importante para los colombianos. Un país hermano con el cual tenemos lazos históricos y las autoridades, desde el presidente Petro, la Cancillería, el vicecanciller Jorge Rojas, mantenemos un contacto permanente. No ahora desde el asunto electoral, desde antes. Venezuela, por ejemplo, nos ha dado una mano muy importante en el asunto de los temas de paz, ¿no? Con las extintas FARC y ahora con los diálogos con otras dos organizaciones con las cuales tenemos relaciones, pues hemos entablado conversaciones con la ayuda muy valiosa de otros países, pero en especial de Venezuela. Entonces, simplemente reafirmar que sí, hay un interés muy, muy elevado y Venezuela tiene una importancia para el país, para el presidente Petro, muy, muy clave. Embajador, por acá estoy releyendo el comunicado que envió, que dio a conocer el canciller, su jefe, pues, Luis Gilberto Murillo, a propósito de lo que ha ocurrido en Venezuela, donde él hace un llamado para que a la mayor brevedad se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente. Los resultados electorales de tan importante jornada deben contar con toda la credibilidad y legitimidad posibles para bien de la región y sobre todo del pueblo venezolano. Le pregunto, este comentario, de esta posición del gobierno de Colombia, ¿ha producido algún comentario en privado o alguna respuesta del gobierno venezolano? No, en absoluto. No que yo sepa, no he recibido ningún llamado por parte del gobierno. Esta posición pues, ha sido muy clara, es compartida por otros países. No, somos, repito, muy respetuosos de la institucionalidad venezolana. Es un asunto interno. Hemos dicho desde el comienzo, desde hace un año, los problemas de Venezuela los resuelven los venezolanos y seguimos en la misma línea. Simplemente acompañamos. Estamos expectantes y bueno, esperemos que llegue a feliz término toda esta situación, ¿no? ¿Es posible que esos embajadores de los países que coinciden con la posición de Colombia, Brasil, por ejemplo, se reúnan con el gobierno venezolano o con el Consejo Nacional Electoral para trasladarle, como se dice a veces en otros países, esa preocupación, ese mensaje, solicitando pues la mayor transparencia? Bueno, tengo entendido que el canciller, el alto comisionado del presidente Lula, Celso Amorín, Sí. tuvo una reunión anoche con el presidente Maduro. Esta mañana lo escuchamos en una entrevista en la W, una emisora colombiana, y pues hizo unos aportes bastante importantes y que compartimos, ¿no? Estamos muy cercanos con Brasil en este y otros asuntos, pues somos países de la región. Estamos ubicados al norte del continente y hay problemas comunes que nos atañen y que debemos resolver en conjunto, por supuesto. Embajador, en estos últimos momentos hemos estado viendo manifestaciones de algunos gobiernos contrarias a las actuaciones del gobierno venezolano, del Consejo Nacional Electoral, que han motivado el rompimiento de relaciones tanto de Venezuela con esos países como de esos países con Venezuela. ¿Las relaciones con Colombia se van a mantener inalterables? ¿Qué opina usted de este hecho que está ocurriendo en la región y cómo evitar que Venezuela se aísle producto de esta crisis política interna? Bueno, yo hablo por Colombia. Nosotros hemos mantenido desde el presidente Petro, pues el primer hecho notorio, evidente, fue restablecer relaciones con Venezuela, nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro socio comercial más importante, donde viven 2,5 millones de compatriotas que padecen la suerte de Venezuela, ¿no?
Hemos mantenido relaciones con otros países de la región, pese a los agravios, pero nosotros estamos por encima. Nosotros no solamente predicamos, sino construimos paz adentro del país y también afuera. Entonces, hemos propuesto incluso en salida una conferencia de paz para Ucrania-Rusia, para el conflicto en Gaza, ¿no? Entonces, claro, hemos tomado decisiones también, hemos roto relaciones diplomáticas con Israel, pero nos anima un espíritu de multilateralismo, de ayuda, de diálogo, de cooperación en la humanidad. Creo que la humanidad, pese a la corriente dominante hoy, donde soplan vientos de conflicto en muchos sitios del mundo, nos mantenemos, pervivimos, somos enamorados, convencidos del diálogo para alcanzar la paz y la reconciliación. También hemos recibido la noticia del señor embajador Milton Rengifo sobre el retiro del Centro Carter. Y bueno, esto por supuesto genera mucha preocupación porque el Centro Carter fue invitado por el gobierno venezolano. No tenemos claridad si fue a instancias del propio Centro Carter que se retiraron o si fue una decisión del gobierno venezolano. Pero lo cierto es que el simbolismo de esa decisión es inocultable y por supuesto que preocupa también. No sé si puede hacer un comentario al respecto. Sí, yo conocí el comunicado del Centro Carter, tuve la oportunidad de dialogar con Jenny, la delegada, la representante. Tengo entendido que el proceso electoral legalmente cierra este próximo viernes. Entonces, pues esperemos que, vuelvo y repito, todo llegue en los mejores términos y concluya en los mejores términos, donde sean ganadores la sociedad venezolana en su conjunto y, por supuesto, nos dé tranquilidad a los países de la región. Embajador, ¿ve probable una reunión Petro-Lula-Maduro? Todo es posible, pero vamos paso a paso, ¿no? Vamos paso a paso. Lo importante hoy es desarmar los espíritus del saqueo, lo que vi ayer, lo que escuché aquí en Caracas. No nos gusta, no estamos contentos con eso. Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sociales, reitero, de que mantengan en medio de las diferencias, que las hay, las divergencias, mantengan el espíritu de diálogo. El diálogo une todos los, es el puente que une todos los caminos. Y es muy importante lo que ha atravesado, lo que han dado, lo que ha avanzado Venezuela, el gobierno y también la sociedad civil en alcanzar escenarios de paz. Creo que hay que mantenerlos y en medio del conflicto profundizarlos, ¿no? Es posible. Mírense, por favor, Mario y Vladimir y oyentes, en el espejo de Colombia. Hemos logrado, por ejemplo, con las FARC, una cosa que era imposible. Yo era escéptico. Ustedes lo saben, un proceso con las FARC y terminó, bueno, hay dificultades, no digamos que no, en su implementación, pero el desarme se logró. Entonces, en este caso no hay armas, pero sí hay que desarmar espíritu de confrontación y llevar hacia un espíritu de construir, eso no tampoco es una voluntad, sino eso es una construcción a diario. Y nosotros sí que podemos ayudar. Embajador, yo quiero agregar algo que es de mi cosecha, no de la suya, por si acaso, para no meterlo en problemas. Usted habla de la necesidad de que no haya saqueos y estoy de acuerdo, que no se atente contra la propiedad privada, que se respeten pues los símbolos, qué sé yo, edificaciones, etcétera. Pero también es importante, por lo menos desde mi punto de vista, señalar que no debe reprimirse como hemos visto imágenes, ¿verdad? Y allí yo me permito citar pues una frase que decía el propio Monseñor Romero en tiempos de la guerra en El Salvador, que tiene mucha vigencia. Él decía: en nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Porque hablar de saqueos, por supuesto yo no estoy de acuerdo con los saqueos, tampoco estoy de acuerdo con la represión como se ha venido aplicando. Y ayer decía el dirigente político Juan Barreto, no sé si usted lo conoce, si no lo conoce debería conocerlo. Yo lo conozco a él hace muchos años, estudiamos juntos en la educación media, ¿no? y en la universidad.
él decía, presidente Maduro, ¿usted quiere paz? Pues muestre las actas al pueblo. Es decir, una forma de ir a un proceso de negociación es que efectivamente exista plena transparencia con los resultados. Y a mí hay gente que me critica, pues yo no hablo de fraude, yo lo que digo es, muestren, cotejen los resultados con lo que tienen los testigos de la oposición y punto, y se resuelve el problema. Eso es lo que la gente quiere. Yo añado algo más, embajador, antes de darle la palabra. Una frase que gustaba mucho de repetir el presidente fallecido Hugo Chávez Frías. Decía, cuando se le cierran las puertas a las salidas, a las revoluciones, los cambios pacíficos, se le abren las puertas a las salidas violentas. Eso lo decía citando a Kennedy, por cierto. Así es. No citando al Che Guevara, era Kennedy. Bueno, no, yo insisto. He encontrado en Venezuela un escenario de diálogo en este último año y no se nos puede perder. Aduciendo las razones que sean, no se nos puede perder. Hay que mantener en la línea del diálogo permanente y, por supuesto, condenar cualquier acto de violencia, ¿no? Sin embargo, ¿usted cree que en este momento, en medio de estas condiciones, puede haber diálogo? ¿O tendrían que darse algunos pasos para que eso sea creíble o para que algunos actores políticos quieran sentarse? Porque llamar a diálogo en este momento, el que se sienta... Exactamente. Precisamente esa es la herejía. La paz es una herejía. Una herejía. Cuando en los momentos más oscuros de la violencia en Colombia, surgieron voces en las cuales ya se llamaban al diálogo y se mantuvieron diálogos. Usted ve jamás Israel en medio de lo que existe allá, ¿cierto? De los actos violentos que existe allá, los niveles de violencia que ha alcanzado el Oriente Medio, sin embargo, dialogan, directa o indirectamente, pero dialogan. Esa puerta hay que mantenerla abierta. Y sobre todo es un llamado a los espíritus, y no solo a los dirigentes. Yo aprovecho porque yo sé que a usted lo escuchan, porque me lo cuentan muchísimos colombianos. Este programa tiene mucha audiencia, especialmente en la comunidad colombiana. Entonces, a la comunidad colombiana tenemos que convertirnos en unos promotores de la convivencia, del diálogo y de la paz. Esa es una solicitud, no es del embajador, es de parte del presidente Petro, que me lo ha solicitado. El papel nuestro es acercar, posibilitar, viabilizar posiciones de entendimiento entre los venezolanos. Este país es muy importante, un país hermano, y nos debemos ocupar de su suerte. Y en eso estamos. Le hemos ofrecido al gobierno, le hemos ofrecido a sectores políticos y le ofrecemos a la sociedad venezolana nuestro mayor apoyo y nuestro mayor concurso para que esta situación se supere de la mejor manera, de manera civilizada y apelando al diálogo y alcanzando ojalá la reconciliación en el corto plazo. Señor embajador Milton Rengifo, le agradecemos mucho su participación. ¿Quiere agregar algo más antes de despedirnos? No, agradecerle a usted y a Mario, simplemente reiterar a los venezolanos que no están solos y tienen un país vecino, tienen un gobierno y tienen una sociedad empeñada en la paz. Y también, pues, por supuesto, desearle el mejor rumbo para el bien común más importante, el derecho más importante, la paz. Muchas gracias. Gracias, señor Milton Rengifo, por acompañarnos, señor embajador de la República de Colombia. Muchas gracias, embajador.